Mi racita rayada, bienvenidos a un episodio más de La Pandilla Radio. Soy su anfitrión, el hincha rayado. Aquí tenemos a mi compañero el Puma y hoy es un episodio muy especial porque tenemos un invitado muy especial con ustedes, Néstor Restrepo, periodista colombiano e hincha del Atlético Nacional de Colombia. Tiene un programa llamado La Bitácora Verdolaga. Y para los que me siguen desde ese tiempo, él me invitó hace tiempo a su programa para hablar precisamente de alguien de que vamos a hablar el día de hoy, de Dorlan Pavón. ¿Cómo estás, Néstor? Hola compañeros, muchas gracias por la invitación a este programa especial para toda la familia Rayada. Y sí, creo que tenemos mucho en común, sobre todo de jugadores que hicieron historia con la camiseta de Monterrey, como Doblan Mauricio Pavón, Estefan Medina. Entonces, aquí abiertos para hablar de fútbol. ¿Cómo andamos tú, Puma? ¿Qué tal va la patita? Qué tal, hincha? Pues ahí la llevamos, ya espero que este fin de semana me quiten el yeso. No fue tan grave como ya lo habíamos comentado. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación y pues esperemos que sea muy ameno y fructífero esta, digamos, entrevista, ¿no? No, Puma, hincha, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta en esta emisión del programa. Antes que nada, háblanos de pues, lo que tú haces, o sea, me comentabas fuera de la grabación que estás en un programa de radio y que aparte tienes tu programa de YouTube. Cuéntanos más o menos qué es lo que haces ahí. Correcto, mira, yo desde hace un buen tiempo, pues yo soy comunicador social. En el 2010 creé una cuenta de noticias, de entretenimiento para el hincha de Atlético Nacional que llama Vamos Mi Verde. Y en esa época, pues yo tenía mi trabajo estable, trabajaba en canales de televisión, luego ya me dediqué más como a fondo al proyecto de Vamos Mi Verde, durante pues toda esa década hasta que llegó la pandemia y pues en temas de pandemia, de esos días de como de nos ponemos a hacer, pues decidí hacer streamer sobre Atlético Nacional y el programa se llamaba Bitácora Verdolaga. Y la Bitácora Verdolaga, la esencia es que el hincha de Atlético Nacional se exprese y por eso tengo panelistas que son hinchas del común, no son periodistas ni nada, son hinchas del común. Está el abogado, está el chofer, está el comerciante, el ingeniero. Entonces hacemos como un buen grupo de diferentes pensamientos, pero también que manejamos el mismo sentimiento por Atlético Nacional. Y bueno, en el programa damos noticias, debatimos, también se traen invitados como exjugadores de la institución y eso lo iniciamos en plena pandemia y ya estamos por 360 capítulos. Perfecto. Básicamente como nosotros, como Puma y yo, que somos básicamente gente que no está tan relacionada al mundo del fútbol, simplemente somos aficionados, que nos poníamos a hacer nuestros debates y nuestros análisis en WhatsApp. Y de repente dijimos, oye, ¿sabes qué? A esto le podemos sacar algo de provecho. eh, y mínimo hacer que más gente nos escuche. Y sí, creo que está muy interesante tu proyecto como me lo estabas platicando. Darle la voz al aficionado, pero también traer cuestiones como noticias, cuestiones como análisis. Y en tu caso, esperemos que nosotros podamos hacer eso en algún caso, traer exjugadores para acercar, o sea, creo que la labor está muy buena de acercar a la afición con el club, porque muchas veces como que el mismo club falla en esa misión Sí. y en los últimos años ha recaído en los youtubers, básicamente, en acercar al club con la afición y creo que eso está, pues, está bastante bonito, ¿no? ¿Qué opinas, Puma? Sí, eso es verdad, Ah, bueno, tenés toda la razón porque
porque los creadores de contenido o influenciadores, también se puede decir el término, acerca más al hincha a las noticias del club, a lo que hay en la actualidad de la institución. Por ejemplo, acá en Atlético Nacional a principio de año pues hubo mucho roce y enfrentamiento del hincha con las directivas. Entonces, habían programas que canalizaban todos esos pensamientos de los hinchas y se debatía al respecto. Entonces, sí, esa es como la misión que nosotros tenemos como creadores de contenido, como influenciadores, para tener ese conducto regular de comunicación entre el hincha y la institución. Yo creo que se crearon este tipo de canales porque es un canal en donde el fan, el hincha, se quiere expresar, quiere que lo escuchen, así como lo es también Twitter, bueno, más Twitter, más que las demás redes sociales, en donde pues se expresan mucho, pero pues es una expresión textual, ¿no? Acá es mucho digo, también textual, pero hay algunos que hasta los invitan, ¿no? Invitan al fan, al cabecilla ahí de X porra. Entonces, pues yo creo que sin duda han o hemos agregado valor, ¿no? Para crear estos canales. Sí, o sea, creo que también es una manera también de desahogarse. Porque digo, no sé, nosotros Totalmente. nos acordamos, los de aquí Rayados, siempre el programa Fútbol al Día y que hablaban los vatos al radio y hablaban los vatos acá y echaban madres. Pero luego también te topabas que los periodistas estaban molestos o algo así. Ya con tanto creador de contenido, ya uno llega y se expresa y a lo mejor hasta se desahoga, ya puede seguir con su día, porque al final de cuentas, esto es fútbol, esto es entretenimiento. No, quisiéramos que no parara, o sea, que parara solamente ahí. Hay gente que lo lleva más allá y a lo mejor no está bien. Eh, Al final de cuentas, digo, es un juego. El coraje y la rivalidad se queda en la cancha, sobre todo tratando el caso no sé, de finales, de clásicos y cosas así. Pero bueno, una cosa que a lo mejor nosotros, bien centristas los Rayados, es queremos ver cuál es la impresión de otros países de nuestro equipo. Y obviamente los hinchas del Atlético Nacional creo que tienen una relación, y a lo mejor tú me corregirás, Néstor, un poco amor-odio con Rayados, porque en su tiempo los desmantelamos para traer nuestro proyecto colombiano. Y sí escuché algunos comentarios en redes sociales de gente colombiana, y en aquel entonces yo ya tenía mi canal y me llegaban gente colombianos, pues básicamente a mentarme la madre de que, ¿por qué se llevaron a fulanito? ¿Por qué se llevaron a quién sabe qué? ¿Cuál es, cómo ve el aficionado colombiano, sobre todo el de Atlético Nacional, cómo ve al equipo de Rayados? A ver, es muy gracioso ese tema. Mira, personalmente, yo tenía mucha afinidad con América, porque pues como buen latinoamericano vimos Chespirito y me gustó mucho la película del Chample Sí. y pues a mí yo simpatizaba mucho con América, con el América. Mm, pero cuando empieza ese proyecto de Monterrey, donde se llevaron a Edwin Cardona, se llevaron a Estefan Medina, creo que Pavón. también, pero Pavón llegó después, o llegaron a la Sí, misma vez. más o menos el mismo, pero de Atlético Nacional era Medina, Cardona, Alexander Mejía, Es la Alexander Mejía, correcto. que eran del mismo equipo, y luego se trajeron a Jimmy Chará, que venía de otro equipo, pero también había jugado en el Nacional. De hecho, Ujú. Pavón llegó antes, ¿no? Es que Pavón llegó antes, pero luego se fue a Europa. Es que Dorlan salió de Nacional para Parma. Ajá. Ah, Y de Parma, creo que fue primero Sao Paulo que Monterrey.
Es que Y creo vino, que fue Sao Paulo y después Monterrey. sí, creo que vino a Monterrey. Además que vino del Parma a Monterrey y luego duró como 1 o 2 meses aquí y se lo llevaron al Valencia. Y en el Valencia duró Al nada más Valencia. 6 meses y Sí, luego se fue al Sao Paulo y lo volvió a traer Rayados. De hecho, sí, la, sí. la Pues, relación Rayados con Pavón, sí fue muy tumultuosa porque llegó y todos teníamos pues era fichaje bomba cuando llegó, Eh, porque venía de Europa y Estábamos muy emocionados. veíamos los videos y creo que no duró ni un mes o duró un mes y se nos fue, se lo llevaron porque también la directiva no le puso una rescisión alta de contrato, le pusieron nada más como, creo que menos de 10 millones. Llegó el Valencia, se lo llevó, incluso eso provocó que el técnico y la directiva se pelearan y terminaran corriendo al técnico, también porque se nos fue el Tecatito en el mismo momento, pero sí fue un tema de que el técnico le reclama a la directiva, oye, reténme a los jugadores, porque no puedo armar algo si se me están yendo los jugadores, porque creo que se le fueron como 3 jugadores a Rayados esa temporada. Y después ya regresó Pavón y pues bueno, todas esas emoción que teníamos nos la fue pagando poco a poco porque pues sí era un jugador que pues se volvió un fuera de serie aquí en Rayados. así es. Entonces yo les decía que yo tenía pues mi simpatía por el América. Y yo siempre he entendido que la dinámica del fútbol es las ventas. O sea, los jugadores no pueden estar para siempre en una misma institución. El hincha es más pasional y dice, no, ¿cómo se nos van a llevar? Pero ustedes saben muy bien que los clubes subsisten de las ventas. Y pues en ese momento Monterrey ofrecía un buen dinero por 3 jugadores de Nacional y pues había que hacer los negocios sí o sí, porque hay empresarios de por medio que dicen que sí, hagan el negocio, porque tienen su comisión, los mismos jugadores también hacen esfuerzo para que esas ventas se hagan, porque les queda comisión y obviamente van a mejorar su expectativa de vida. Entonces yo entendía esa dinámica del mercado así. El hincha que es más pasional no lo entendía de esa manera. Entonces cuando se van a Alexander Mejía, Edwin Cardona y Estefan Medina, pues yo generé pues una especie de simpatía por Rayados, porque ya uno tenía que estar pendiente de Rayados para ver cómo les iba a los muchachos, sobre todo a un jugador que es de la entraña de Nacional, que es criado, hecho en las divisiones inferiores como Estefan Medina, el mismo Edwin Cardona es criado y hecho en las divisiones inferiores de Atlético Nacional. Y Alexander Mejía no fue pues, de las divisiones inferiores porque sus inicios fueron por otros clubes, pero supo irse como un ídolo de la institución. Entonces, uno por lo general siempre sigue los equipos donde van los jugadores de Nacional. Y entonces empezó a generar de mi parte mucha simpatía por Rayados y estar pendiente del equipo, que le fuera bien y sobre todo que a los muchachos colombianos les fuera lo mejor posible, que se adaptara muy bien y que la hinchada mexicana pues los tratara bien. Y sí les fue bien, ¿no? O sea, sí tuvieron, acá tuvieron un, un tiempo muy bueno porque te digo, luego se juntaron con otros colombianos, en total eran como 5 o 6 hinchas, si no Sí, me como corriges. 5 colombianos. Este, y fue la camada de colombianos, ¿no? De repente, cuando nunca había sucedido eso, de repente había varios y todos, o sea, buenos. Realmente Pavón era un fuera de serie, Cardona, wow, Cardona, súper buen jugador y todos emocionados con él, todo, nada más, pues hay un tema de disciplina que luego nos puso Un clásico. como hasta medio tristes porque decías, chivo, es que ese talento, hombre, ¿cómo lo puedes desperdiciar así? Con esa disciplina y hasta te agüitabas, pero un Sí, talento, pero depurado. Y Pavón también, porque llegó después, y ahorita si quieres, ahorita tocamos más ese tema, pero llegó después de nuestro gran ídolo Suazo, y pues ahí más o menos le quedó muy alta la vara,
y ahí más o menos como que la quiso hacer, o sea, y sí, o sea, hasta donde pudo, sí, sí fue muy buen jugador, la verdad. Yo creo que ni tan alta la vara, digo, ya hemos hablado y ahorita nos iremos más al tema, pero creo que Pavón pudo haber llegado a un nivel similar al de Suazo si se hubiera mantenido en la posición en la que era natural. Pero sí, o sea, también ese tema del proyecto colombiano, para los que no saben de nuestros seguidores, era básicamente porque el plan era traer de técnico al que era el técnico del Atlético Nacional, que era Juan Carlos Osorio. Y básicamente Osorio ya les había dado el sí. Y Rayados dijo, ok, Osorio nos dio el sí. Osorio fue el que dio la lista de los jugadores que quería. Rayados fue y los compró. Y luego Osorio decidió que se iba a ir con la selección mexicana. Y nos dejó básicamente con el proyecto colombiano, pero sin el capitán. Y se fue, digo, Me sonó, me acordé como tipo Coca, más o menos, ándale. Pero con bueno, Tigres. a Tigres le hicieron un favorzote en llevarse a Coca. Ah, eso fue, eso fue la gran diferencia. Y acá a lo Y mejor se yo quedó. pienso que le hubiera ido muy bien a Juan Carlos Osorio, sobre todo con su proyecto colombiano, porque yo lo mencioné, se le criticó mucho a Osorio en la selección. Yo lo que decía es que Osorio es técnico de equipo, no es técnico de selección. Tú ves mucho la diferencia del técnico que necesita el trabajar día a día. Y para las selecciones tú normalmente ocupas técnicos resultadistas, que en poco tiempo te sacan un sistema o te organizan a los jugadores porque no tienes tanto tiempo de trabajar con seleccionados como lo tienes con un equipo de fútbol. Me sorprende, digo, no sé si Juan Carlos Osorio ha estado trabajando en algún otro equipo. Me sorprende que nadie lo haya agarrado en el fútbol mexicano. Eh, ¿Cuál era, por ejemplo, allá en Colombia, la imagen de Juan Carlos Osorio como técnico? Bueno, a ver, al principio lo trataron de loco, de burro, porque su filosofía de vida en el fútbol es, por ejemplo, las rotaciones. Ah, Entonces, aquí el hincha de Nacional es muy tradicionalista, ¿cierto? Y, aquí se decía, nómina que gana no se toca. Osorio ponía una nómina y al siguiente partido colocaba otra, entonces la gente no le gustaban las rotaciones y al principio los resultados no se daban, se empataban, se cedían puntos de local, entonces la gente lo cuestionaba mucho, por ahí algún periodista le dijo que era un recreacionista, bueno, un montón de cosas. Pero poco a poco fuimos entendiendo y aprendiendo cuál era el método de trabajo de él. Y yo lo considero a él como un revolucionario, un científico del fútbol, porque es un hombre que analiza muy bien el juego, que analiza muy bien los rivales, que saca lo mejor de sí de cada uno de sus jugadores, los potencia muy bien, los trabaja físicamente muy bien. Entonces es un hombre que como todo persona que sale del molde, entre comillas loco, es un genio. Y para mí es una persona que por ser genio y loco es incomprendida al principio. Entonces eso pasó en Nacional. Al principio no se le creía mucho, pero como empezó a lograr resultados y el punto y él puso como como las bases de este Atlético Nacional exitoso durante la década pasada. Con Osorio ganamos 6 títulos y logramos jugar una final de Copa Sudamericana ante River Plate en el Monumental, que lo perdimos pues por 2 partidos, por 2 jugadas de pelota parada, pero en ese momento Nacional estaba como en los cimientos de una historia muy bonita que siguió en los años y por eso en el 2016 ya con otro técnico que es Reinaldo Rueda, logramos dominar el fútbol sudamericano del continente, porque fuimos campeones de la Copa Libertadores y en el año y a fin de año estuvimos a punto de quedar campeón de la Sudamericana.
hubiéramos hecho historia por ser el único equipo de ganar los dos copas en el mismo año que organiza la Comebol. Infortunadamente, pues todos sabemos lo que sucedió en ese año. Nuestro rival, el accidente fatal del Chapecoense, pues, y todo lo que sucedió después de cederles el premio, pues el título de la Sudamericana y lo que terminó pues en esa tragedia tan triste para el mundo del fútbol. Sí, Pero volviendo pues otra vez al tema de Osorio, Osorio puso los cimientos de todo ese éxito de Atlético Nacional con muchos jugadores que potenció, con Orlando Berrío, Jonathan Copete, Estefan Medina es un jugador que al principio fue muy cuestionado, que era un canterano, que a veces se equivocaba, que tal cosa, pero Osorio fue muy importante en la potencialización de este jugador que al principio era central, pero Osorio lo quiso también poner de lateral y ustedes lo ven que puede jugar en esas dos posiciones ahí en Rayados. Eh, y entonces Osorio creo que le falta un poquito más de tiempo con la selección mexicana. Y estoy de acuerdo contigo, hincha, que, que Osorio es más del día a día, el trabajo día a día, ¿cierto? Pero él es un buen Ujú. seleccionador. Y sí, como estratega y seleccionador, pues creo que le faltó como más tiempo. Yo creo que lo que jugó en contra a Osorio fue esa goleada contra Chile. puede ser. Eso. Digo, hizo un buen mundial. Digo, no nos dio el quinto partido, que es algo que pues toda la prensa y toda la gente pone como, o sea, la clave del éxito es llegar a ese quinto partido. Pero creo que fue un buen mundial el que jugó, el que hizo Osorio. Ganó Alemania. Sí tenía cosas así curiosas y que le criticaba a la gente, las rotaciones, y más que nada, y lo que tú mencionaste, el querer tener jugadores plurifuncionales. Creo que eso es algo que Osorio siempre buscó, y ligándolo a Rayados, pues tenemos el caso de Jesús Gallardo, que cuando lo agarró Osorio era un extremo por izquierda y Osorio lo puso de lateral, y pues ahorita es considerado el mejor lateral izquierdo del fútbol mexicano, seleccionado Imagínate. nacional, varias veces mundialista. También intentó lo mismo con Edson Álvarez, con Edson Álvarez no le funcionó, terminó siendo uno de los peores defensas del mundial, y ya después le encontraron, otro técnico le encontró cuál era su verdadera posición y terminó yéndose a Europa. Entonces, Pero pues las cosas así, sobre todo cuando te sales de la cajita, quieres ser alguien así innovador. Yo criticaba mucho a Osorio porque yo decía, quiere a fuerza encontrar el hilo negro, y a lo mejor no hay hilo negro. O sea, ya hay muchos años de fútbol, pero es cierto, o sea, ese tipo de gentes les tienes que dar tiempo, y el problema es que en una selección no tienes ese tiempo. Menos Porque una los selección. resultados gobiernan en el fútbol. Sí, pero a lo mejor en un equipo normal, sí tienes el tiempo de tener ese proceso, pero en una selección, pues tu proceso es de 4 años o menos de 4 años. eh, y cada torneito, cada año, hay aspectos que te van marcando cómo va tu éxito. Y el problema con la selección mexicana es que hay muchos partidos moleros, hay muchos, hay mucho manoseo de jugadores por medio de promotores. También faltaría ver mucho qué tanto le dejaron hacer a Osorio con la selección. eh, Porque de repente, oye, pues estos jugadores tienen que jugar porque el promotor los tiene haciendo comerciales, y si los dejas en la banca no van a ser tan relevantes. Y es mucho manoseo y mucho tema extra cancha que se maneja y que le termina afectando a la selección. No, y eso aburre también. Lo de Osorio es muy sencillo. Él se basaba mucho en el ensayo-error. Como la sacó del estadio con varios jugadores, pues se equivocó con otros. Sí, Exacto, y eso es normal, eso dice mucho de tratar de buscar lo mejor de cada uno de los jugadores y me parece que eso es una parte
de la magia que lleva él como dentro de su filosofía de vida como técnico. Actualmente está en Egipto, ¿ok? se me escapa, en el Zamalek se llama creo que el equipo. Zamalek, algo así, no me acuerdo bien. De hecho, curiosamente, sonó para ser uno de los técnicos que iban a venir a dirigir al América. Y Mm. según lo manejó la prensa, Osorio les dijo que no. No sé qué se haya escuchado de eso allá en Colombia. Si se escuchó el caso de... Quién sabe qué habrá sido? Porque para que Osorio diga que no, es porque de pronto conoce algo de la interna y él dice, no, no quiero volver a vivir eso, quién Ujú. sabe. Bueno, pues básicamente, bueno, aquí el rumor el secreto a voces es que Televisa, que es el dueño de la América, es el que maneja la selección. Entonces, a lo mejor dijo, bueno, ya viví el tema con la selección y pues los que lo manejan son Televisa y los promotores. Sí, No quiero volver a vivir otra cosa con el mismo dueño. Puede que por ahí ya, haya sido. ya no quiso esa Sí. experiencia. Oye, Néstor, pero eso que comentas de la rotación, acá lo vivimos también, lo vivimos tal cual con la selección mexicana y era algo de lo más criticado, por prensa, por eh, fanaticada, todo, como, oye, ¿por qué si estás jugando y ganas, por qué cambias? Y ahí estamos totalmente de acuerdo, contigo. Y también por el lado de cómo descubría en jugadores, o los potencializaba. También es buenísimo. A mí se me hace muy buen técnico. Creo también que le faltó a lo mejor más tiempo con la selección. Como dice Hincha, no tuvo un mal mundial. Digo, estamos comparándolo con el mismo México, ¿verdad? Sí, Sí, Mira, porque dices, si dices, no, contra Argentina, no, a ver, espérame, es contra el mismo México, no fue un mal mundial, le ganó a Alemania, no fue tan malo, o sea, ¿cómo perdimos? O sea, de perdido, digo, era un México que salía con el cuchillo entre los dientes y no se moría como ahorita que traemos una crisis bien fea, ¿no? es que con Osorio siempre eh, uno está a la expectativa porque los equipos de Osorio siempre van al frente, siempre van a atacar, pero tenía una debilidad que le faltaba equilibrio. Y entonces, así como se hacía 3 o 4 goles, recibía dos, Mm. ¿sí o no? Entonces, ese era como el problema con Juan Carlos Osorio. Pero ¿sabe qué es la magia de él? De potencializar esos jugadores. Por ejemplo, en Nacional pasaron 2 jugadores sin mayor cosa, pero mientras que estuvo con Osorio, esos muchachos rindieron impresionante, que parecían jugadores de la Premier, yo no sé, esos jugadores se transformaron al lado de Osorio. Cuando Osorio se va de Nacional, pues volvieron a ser los mismos jugadores normalitos de toda la vida. sí pasa a veces. Sí, Ya sí entonces, pasa con otros técnicos. Hay jugadores y yo les llamo jugadores de sistema, que solamente funcionan dentro de un sistema específico y con un técnico específico, y eso, los sacas de Sí. ese así sistema y se es pierden verdad. completamente. Es verdad. Por ejemplo, es un caso de un muchacho que era un buen volante. En otros equipos se sabía del talento que tenía, ficha en Atlético Nacional, y uno decía, pero este muchacho, no sé qué pitos toca, pues como que sí encajará con Nacional, y encajó con Osorio. Hizo goles en Copa Libertadores, le fue muy bien, pero Osorio sale a mitad de año, del año 2015, y ya ese jugador desapareció en ¿Quién el era el segundo jugador? semestre. Se llama, se me escapa el nombre de este momento, hombre, Ah, pero es un jugador que yo desde el principio, incluso empezó en el equipo rival de acá, como decir Tigre, en el Mm. Independiente Medellín, sí. pero voy a buscar el nombre. Es que es muy gracioso que se me perdió el nombre de él en este momentico.
Pero ese es el ejemplo tal cual que quieres Sí, dar, ¿no? De cómo hay jugadores de ciertos sistemas, ¿no? así es. Estoy de acuerdo con eso, sí. Porque, por ejemplo, aquí en la historia de Rayados, no sé si te acuerdas de Daniel Osorno, Puma, Sí, claro. que en el Venía el Atlas Atlas, ¿no? era un jugadorazo, vino a Sí. Rayados y se convirtió en un jugador medianito, regresó al Atlas y volvió a ser un jugadorazo. Dijimos, bueno, este vato solo jala en el Atlas. Ay, así hay muchos, así hay muchos, o sea, eso es, Ya me oh, acordé, porque A ya me ver, acordé. Julián Mejía, Julián Mejía. Julián Mejía, ok. Sí, no, acá Es- nosotros no lo llegamos a conocer de este lado. es colombiano, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí. Okey. Oye, y hablando de jugadores colombianos que prometían y terminaron no prometiendo o no cumpliendo. El tema Cardona. Aquí la afición, hay aficionados que todavía lo extrañan, pero no sé, yo, yo mi explicación de Cardona, aparte de la manera de la indisciplina, yo lo decía así, para mí y los que, los que les gusta Cardona, disculpen, a mí se me hace un jugador obsoleto, porque a mí se me hace un 10 del estilo de los noventas. De esos que no se mueven mucho, con mucho talento, que te ponen muy buenos pases. Pero el problema es que el fútbol actual es demasiado rápido y un jugador de esas características ahorita creo que no le dan tanta oportunidad de brillar. Y creo que Cardona, en el momento en el que el fútbol mexicano se aprendió las dos fintas que tenía Cardona, ahí fue cuando desapareció. Porque no fue nada más en Rayados, jugó en Pachuca, jugó en Tijuana, no me acuerdo en qué otro equipo jugó, en 3 o 4 equipos aquí en México y en ninguno pudo brillar. Jugó también en Boca, creo que en Boca le iba más o menos bien, eh, pero de nuevo, también siempre tuvo el asunto extra cancha. Por aquí en Monterrey tuvo varias historias así donde ya mero lo corrían de la colonia donde vivía por temas de fiestas y mal comportamiento. Y con el técnico también tuvo algunos, ahí Sí, era indisciplina fricciones. dentro y fuera de la cancha también. Entonces, ¿qué piensan? Sobre todo después de Rayados, porque incluso de repente nosotros lo veíamos como seleccionado colombiano a Cardona. Y yo le decía a la gente, ¿es en serio? ¿No tiene algo mejor Colombia para poner en la selección? ¿Cuál es la impresión de ustedes sobre Cruel. todo el tema de Cardona? Porque a nosotros se nos hacía un jugador que mucho talento, pero sobre todo mentalmente lo veíamos como limitado. Y para A llegar a la ver, selección colombiana con la calidad que tiene esa selección, decíamos, ¿qué falta en Colombia para que lo metan a él? a ver, me toca el corazoncito ahí porque Sí, yo soy fan de Edwin Cardona, pues soy fan de ese tipo de jugador, con ese talento, con esa visión de fútbol. El problema de Edwin ha sido pues mental, de falta de disciplina, de ser consistente, de entrenar, de meterla toda en un entrenamiento y que sea un jugador confiable de su técnico. Tal vez el técnico que más lo supo manejar y que más y el que Edwin respondió más fue al mismo Juan Carlos Osorio. sí, Mismo Juan Carlos Osorio. Con Juan Carlos Osorio él corría, porque es que con Juan Carlos Osorio yo tuve la fortuna de ir a entrenamientos de Atlético Nacional con Juan Carlos Osorio y con Juan Carlos Osorio los entrenamientos eran serios. No era jugar un rondo y jugar la mosquita y hágame esto. No, ahí se entrenaban situaciones reales de juego. Y uno veía que los jugadores ahí la metían toda y Edwin era de los que más trabajaba. Y sí, el problema de Edwin siempre fue la indisciplina. En pleno final contra River Plate, allá en el Monumental de la Sudamericana, no sé qué pasó y tenía que cambiarse los taches de los guayos. Soria un- ahí mismo como que encima de él, como que cambiate pues. Pues.
O sea, eso fue un tema ahí como gracioso, eh, del desespero que tenía Juan Carlos Osorio en ese momento al ver que Cardona estaba ahí como que bueno, Como si estamos nada. perdiendo, Sí. y no se movía. Y Sí, él le pedía pues como más compromiso. Pero con Osorio corrió, la metió, fue figura y por eso se fue vendido al año siguiente a Monterrey, sí. por ese nivel que tenía en Nacional en el 2014. De hecho llegó así con el sinónimo de que viene una joya colombiana y se le veía el talento. También creo que le afectó en Rayados que tenía un técnico que era igual que él de jugador. Antonio Mohamed era exactamente lo mismo que Edwin Cardona, muy talentoso, pero muy indisciplinado. Como técnico, Mohamed también era muy indisciplinado, no le gustaba entrenar, o sea, como técnico no le gustaba entrenar y se notaba en los jugadores. Como que Mohamed buscaba arropar mucho a Cardona porque como que se veía él en Cardona, ¿no? O sea, era un jugador Ujú. muy similar, Sí. incluso hasta un poquito pasado de peso, así igual que Mohamed. Eh, y sí, era Es que, lamentablemente en esa época el equipo de Rayados era un equipo de ganas. De repente tenían ganas de salir a jugar y de repente no querían jugar. es que yo te digo algo, yo creo que todo lo que Osorio empezó a construir con Cardona, de volverlo un jugador más polifuncional, un jugador más comprometido, un jugador top. Cierto, porque si Sí. usted escucha en el Parlamento o en los argumentos de Osorio, de la excelencia del jugador y todo eso, em, ese trabajo que hizo con Cardona Osorio se perdió con Mohamed, Sí. literal, No, Se fue perdiendo. Sí. y digo, literal, porque Edwin viene de un barrio difícil, donde un entorno social que es de pandillas y esas cosas, Conflictivo. sí, conflictivo, em, viene, llega al Nacional y tiene un técnico que lo pone en disciplina, que lo trabaja y vuelve y llega a Monterrey con un técnico de las características que nos menciona hincha geek y pues vuelve a su zona de confort. Entonces vuelve y baja su nivel. creo que también es el asunto de Mohamed no supo cómo usarlo. Y aquí podemos ligar lo mismo con Dorlan Pavón. Porque Dorlan Pavón, o sea, el problema con Cardona lo ponían en la banda. Todos decíamos, a ver, Cardona no es rápido para jugar en la banda, ponlo por el centro. Pero nomás que Mohamed no sabía jugar con un 10 por el centro. O sea, no, Mohamed tenía una y no se salía de esa. Y lo mismo pasó con Dorlan Pavón, que Dorlan, ahorita Puma mencionó que al final le terminó quedando alta la vara que dejó Suazo, pero al principio era el sustituto perfecto de Suazo. Hasta quedó Sí. campeón de goleo rápidamente con Rayados. Era un demonio, sobre todo para tirar de media distancia. No, la media distancia de Edwin es No, bueno, impresionante. ahorita aquí estoy hablando de Dorlan. O sea, cuando llegó Dorlan, Ah, todos decían, Campeón de bueno, oro. Dorlan venía como el suplente de Suazo. Le tocó jugar una temporada, creo que con Suazo todavía, eh, Sí, pero era, sí le era tocó. el suplente de Suazo. Con esa responsabilidad lo trajeron y al principio todos estábamos conscientes de que él iba a ser el suplente de Suazo porque nos lo demostraba en la cancha. Llega Mohamed sin saber salirse de su librito y nos lo pone de extremo por derecha Como y derecho. se pierde. O sea, Dorlan Pavón se queda entre dos posiciones y sí termina siendo el máximo asistidor en la historia de Monterrey, pero también pierde lo que lo había traído a Monterrey, que era el ser goleador. Eh, y al final de cuentas, Dorlan termina haciendo casi 90 goles con Rayados, pero la mayoría fueron en las primeras temporadas. O sea, ya que se fue perdiendo, fue un jugador que ya no metía tantos goles, a pesar de que era un jugador que aparecía, a diferencia, por ejemplo, de lo que le criticamos a Funes Mori, él sí aparecía en las finales.
En la final regia termina metiendo un gol. Por ahí Contra es el Pachuca también. contra Pachuca, es el que le ponía los pases a Funes Mori. La carrera de Funes Mori se la debe a Dorlan Pavón. Porque yo ya hice un video la vez pasada donde analicé la carrera de Funes Mori y Funes Mori se hizo relevante a partir de que empezó a jugar con Pavón. Y era todo ese estilo de juego. Y todo eso era gracias a Mohamed, que Mohamed lo que quería era que brillara Funes Mori, porque Mohamed fue el que trajo a Funes Mori y le hizo un sistema que le surtía de balones. Ahí si a lo Así es. mejor hubieras jugado con Dorlan como media punta, muy posiblemente, y eso lo he dicho antes, hubiera pasado la marca de Suazo de goles y a lo mejor sería el goleador histórico de este equipo en lugar de Funes. Sí, yo también creo eso. Lo que tenía Dorlan cuando llegó, de hecho, yo me acuerdo que fue un fichaje bomba, estábamos todos muy felices, pero también no tanto tristeza, sino nos enojamos cuando se fue rápidamente. Y yo me acuerdo de varios comentarios de que, qué desgraciado y que vale madre. Mercenario. Sí, mercenario, no sé qué, y luego regresa y todo, hola, bienvenido otra vez. Sí, en serio, porque decía, porque ya lo, cuando hicieron el fichaje, pues, un poquito antes lo estudias un poquito y dices: "Oye, pues, este güey sí trae", pero y luego se va y regrese pues, lo estudiabas más, ¿no? Porque cuando ya está aquí dices: "Oye, pues sí trae este canijo y Sí, sí demostró 2 3 cosas", y sí jugó con Suazo, y cuando se fue Suazo y este cuate se quedó solo arriba, no hombre, o sea, no nada más era la larga distancia, porque tenía un cañonazo, también corría hecho madre el güey. pues cuando O sea, se te fue Suazo fue arrancaba cuando hecho quedó campeón de madre. goleo, ¿no? Sí, o sea, también corría hecho madre y agarraba balones, yo me acuerdo, hacía mucho uno contra el portero y casi todas las ganaba, o sea, el 80% las ganaba el uno contra uno con el portero y si no, o sea, tenía muchas variantes, si no era el de larga distancia, si no te digo, la carrera, o sea, con las patas te sacaba cualquier defensa, era Sí. súper bueno, Y hasta rapidísimo que para le sacar los pusieron el tiros. freno. Ajá, o sea, el tiro te lo sacabas, el latigazo te lo sacaba rápido, en un espacio así pequeño, no tenía que agarrar tanto vuelo, porque era la potencia, pues, que tiene en la pierna, ¿no? Eso sí, o sea, muy derecho, digo, no le pegó tanto que fuera de las 2 piernas, muy derecho, pero, pues, o sea, muy derecho me refiero a que le pegaba mucho con la derecha. Sí. Muy fuerte, con la zurda, no sé, no me acuerdo haberle visto goles, pero no es como que lo necesitó mucho. Sí fue súper bueno y sí, pero llegó Mohamed y sí hubo un poquito ahí de freno de mano, en donde lo puso del otro lado y pues ya, o sea, vamos a asistir y que brille Funes Mori. Y sí le ayudó, sí le salió a lo mejor eso, pero pues también fue apagando poco a poco la carrera de Dorlan Pavón y hasta que salió aquí, también así como que, o sea, cuando se fue ya no estaba haciendo mucho, pero no sé, pudo haber brillado más, estoy también de acuerdo con eso y estoy Cuando seguro de se eso. fue, creo que entró en una misma zona de confort en la que posiblemente el turco Mohamed metió muchos jugadores. Sí, De hecho, Dorlan Pavón fue el que hace esa declaración famosa y desafortunada donde dice es que jugamos jugamos. cuando queremos. Y Ah, básicamente te muestra cómo estaba el entorno en el vestidor, en los entrenamientos. Y eso era con Mohamed. Y después se volvió un jugador muy intermitente de que cuando lo ponías a competir, por supuesto, era el mejor del fútbol mexicano, porque de repente lo veíamos de que lo mandaban a la banca por bajo nivel y al siguiente partido lo veías jugar como si estuviera jugando en Europa. Dicemos, Este es el Dorlan, ¿por qué no puede jugar siempre así?" Era el tema de la zona de confort, y también era el tema de que pues todavía estaba jugando de extremo. Ahora, cuando llega Atlético Nacional, corrígeme si me equivoco, ustedes lo agarraron y dijeron, bueno, pues Dorlan juega de extremo y lo empezaron a poner como extremo al principio. Y lo que yo entiendo es como que no les gustó y luego ya lo pusieron en su posición natural y fue cuando ahorita es pues, la estrella del equipo, ¿no? a ver, Dorlan Pavón eh, es uno de los jugadores referentes e ídolos de Atlético Nacional. Mira, sus inicios, él era un niño y jugaba contra niños de 2 o 3 años más viejos Claro, que él. Era un gomoso del fútbol. Él comienza
en la cantera de Envigado Fútbol Club, donde han salido muchos jugadores colombianos muy buenos, y llega al equipo de sus amores, que es Atlético Nacional. eh, y en Nacional juega detrás del 9 como media punta. Y ahí se distingue mucho como media punta y también jugaba como extremo, aprovechando su velocidad y su potencia. El problema de Orlan era que era en sus inicios un jugador que pegaba mucho, em, en su vista solamente en el balón y no miraba quiénes más había al lado y Mm, siempre no compartía la pelota. Eh, Creo que es un vicio que todavía aún tiene, pero, pero se vuelve figura en Atlético Nacional, tiene una excelente Copa Libertadores y empieza pues como su carrera en el exterior, en Parma, en Valencia, en Sao Paulo. Y creo que en Monterrey pues tuvo muchos años allá, donde tengo pues como esa sensación, usted ya me dirá otra cosa, donde creo que es ídolo o un jugador referente sí. de Monterrey. ¿Mm? Cuando llega a Nacional, lo quieren volver a poner como extremo, como en sus inicios, pero yo recordaba una charla que tuvo con Hincha, que pues que él en los duelos con jugadores jóvenes de pronto los podía perder y es cierto. Entonces, sí, él intentaba meterse más en el medio. Si lo ponías como extremo, él siempre jugaba, la tendencia de él era jugar hacia el interior, ¿Eh? ¿cierto? Entonces en los inicios, después de su regreso, fue como de adaptación y ahora con el profesor Pablo Autori, pues juega detrás del 9 donde se ha vuelto figura, donde lleva 5 goles en la Copa Libertadores, ese es uno de los goleadores de la competición pues está siendo un jugador influyente, fundamental, eh, le pone toda la mística y todo el temperamento y más que tiene sentido de pertenencia y pues Mm, respeta mucho este escudo. Fíjate, qué curioso lo que dices de que era un jugador que desde joven buscaba interiorizar, porque aquí era completamente lo contrario. Y entonces ahí nos ponemos a pensar, entonces era instrucción, porque lo veíamos de que nosotros veíamos, es que Dorlan está en su zona de confort porque no se sale de la banda, está pegado a la banda y nada más ahí juega. Y luego lo que mencionas también de que era un jugador que no la pasaba, en Rayados fue lo contrario. Era un jugador que siempre buscaba, o sea, ya con Mohamed, era un jugador que buscaba de más pasar la bola y a veces decíamos, oye, tienes para pegarle, sí. pégale. Y era un asunto que nos enojaba a los Rayados porque no tienes que buscar en todas a Funes Mori. De repente hacía alguna jugada y quedaba solo contra el portero y se le intentaba poner a Funes. Y Funes la echaba para las gradas. Entonces, No, totalmente. Y sabes o sea, eso a mí me enojaba mucho, pero ¿sabes también después qué fue lo que pasó? Que él perdió, o sea, ya cuando él le pegaba, ya iban los tiros muy malitos, ¿eh? sí, perdió la puntería por la Perdió falta la de puntería. costumbre. Perdió la puntería porque le estás poniendo un freno de mano a un Ferrari, digamos de esa forma, y te digo, ahí la tiene y la volaba, y dices: "¿Qué onda?". Pues antes todas iban a la Sí, portería, cuando llegó todos le eran pegaba casi de golazos, medio campo y iban al ángulo y así dices, todos, Era un o sea, demonio". acá ya ni siquiera cerca le pegaba a la portería, entonces te enojabas por eso, y en ese momento no lo entendíamos, entonces, pues, le echabas madres. Sí. Pero, pues, Eh, ya lo- estamos entendiendo más qué es lo que está pasando, digo, no completamente, y sí, en ese momento que lo pasaron a un lado, a un extremo, obviamente sí nos dimos cuenta de eso, pero ahorita también me doy cuenta de otras Creo cosas que y mucha dices: gente "Hombre, se dio cuenta de tiene mucho esto cuando potencial", regresó al Atlético Nacional y empezó a meter goles. y empezó a meter goles, entonces, pues, ¿por qué? Y dice, ¿Qué pasa? pues está jugando por el centro. Está jugando, es su Estaba, posición.
Y es que cuando juegan en el centro están más cerca de hacer gol, Sí, porque ustedes lo tuvieron muchas temporadas allá y ustedes saben que él tiene un bate impresionante en esa pierna derecha. sí. Sí. Un cañonazo. Vea, uno de los goles, va a buscar el dato, espera que lo va a buscar. Uno de los goles en Copa Libertadores ante Olimpia, por ahí alguien hizo el cálculo de velocidad y de potencia Ah, con sí. la que Ajá. hizo ese gol, pero fue impresionante, porque es muy gracioso porque el arquero da ese bote al final, el arquero paraguayo, y en la línea de tiro está un jugador de Nacional, se llama Felipe Román. Cuando ve que viene en carrera Dorlan Pavón, échate por un lado, hermano, Se y quita. se corre, y llega Dorlan y pum, mete ese batacazo y es un golazo Digo, y impresionante. no solo eso, tenía una derecha muy educada. Aquí le vimos así goles de cucharita, así de Mm, colocados. Por ahí Bombeado. tiene un partido muy, pues casi casi legendario, el que tiene el 5-2 contra Santos, Santos. donde curiosamente el partido anterior lo habían mandado a la banca y este partido lo ponen otra vez de titular y se veía el Dorlan así endemoniado que nos había gustado al principio a todos y le termina metiendo 2 goles a Santos, pero 2 goles impresionantes. No, Creo dos que golazos, dos los dos. golazos y fue esa cuando quedaron campeones del 2019, ¿no? Sí, sí fue Sí, esa. fue la del 2019. Eh, y luego Dorlan es también que, tiene un mundial de clubes contra el Liverpool bastante bueno también. Yo creo que ese juego contra Santos fue ha sido el mejor juego en su carrera acá en los Rayados es contra que Santos. Dorlan cuando está bien rodeado, creo que expresa más su fútbol. El año pasado, cuando Atlético Nacional es campeón, retornó Giovanni Moreno del fútbol de la China y ellos dos se entendían a la perfección. Muy buena Y, lo- química. y- y luego también estamos hablando del freno de mano. Ese partido contra Santos, curiosamente, Funes Mori estaba lesionado. Cuando te dan la libertad de jugar como tú sabes Mm, jugar y no le tienes que poner pases al otro vato a fuerza, ahí sale tu verdadero fútbol. Se Y, explayó. y a veces es lo que vemos en otros jugadores. Oye, ¿cómo jugaría ahorita que está Rodrigo Aguirre, ahorita está Berterame? ¿Cómo jugarían ellos sin tener que hacerle juego al otro? Mm. Entonces, es algo y luego ¿Qué nos Dorlan, gustaría ver? sí, Dorlan, la verdad, pues sí queda pues en los libros de historia de Rayados, es el máximo asistidor, por ahí ganó algunos títulos, a lo mejor no, como lo dijo Puma hace rato, se quedó corto en llegar a la misma mesa de Suazo, pero sí es a lo mejor llega a lo mejor está más o menos al mismo nivel que Guille Franco, tal vez. Em, Definitivamente está al mismo nivel que Funes Mori o más arriba que Funes Mori. Sí, sí es ídolo. Sí, sí llegó a ser ídolo de Orlan, la verdad. Sí, digo, creo que se fue cuando tenía que haberse ido. Creo que ya el ciclo aquí ya estaba un poco tenso y a lo mejor sí le vino bien el regresar al Atlético Nacional, seguir llevando bien su carrera. Em, Sí, no. Es que no se tienen que sentir ustedes porque el rato que tuvieron a Dorlan Pavón lo disfrutaron, le echaron madres en su momento, pero más que todo fueron aplausos sí, y Sí. los ciclos se acaban y él llega al club de sus amores, donde aquí lo queremos, lo arropamos y llega con cierto recorrido de veteranía y está siendo un jugador muy importante para los jóvenes, ¿cierto? Así como cuando él llegó joven a Nacional y habían jugadores veteranos en su momento que lo arroparon, como el mismo Gastón Pesuti o el viejo Patiño, que llegaron y lo arroparon y lo metieron bien en el camerino. Eso es lo que está haciendo él ahora. Con los jóvenes que se vienen ahora, que son futuro de Atlético Nacional y de la Selección Colombia, porque muchos de ellos son de la selección sub-20 como Tomás Ángel, Eddie Ocampo, Andrés Salazar, y lo está sabiendo
llevar en el camerino. Entonces ya está haciendo lo que en un momento hicieron por él. Entonces está aquí en casa, donde está tranquilo. Sí, digo, la verdad es que, por ejemplo, también, o sea, porque incluso aunque sea alguien que dices, este es el equipo donde se formó, pues la afición siempre va a tener la crítica. Mientras juegues bien, te van a ropar. Ya si juegas mal, y sobre todo si es constante los malos juegos, pues la gente te va a empezar a dejar de apoyar Así, o decir, normal. eso va de la mano. Pues bueno, aquí en Rayados terminó siendo capitán, creo que 1 o 2 temporadas, terminó siendo capitán del equipo. eh, Yo no sé, yo creo haberlo visto a él alzando un título siendo capitán. sí, Sí, Creo que la el del Conca Champions. 2019 tal vez. sí, Me 2019. parece, me parece Sí, que una Conca Champions que ganaron Y Conca ustedes. Champions, también del 2019. sí. Sí. Eh, 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 Yo ahí, estuve pendiente, yo estuve pendiente para que le fuera bien a Dorlan ahí sí, en ahí ese el partido. detalle es que creo que la afición rayada no supo disfrutar la capitanía de Dorlan porque en el equipo estaba Nico Sánchez. Y ese era el jugador que conectó con la afición de una manera muy, eh, vamos a Sí, decirlo, muy fuerte. espectacular. O sea, es el defensa con más goles en la historia del fútbol mexicano. Es- Fue un capitán que, o sea, le decían el capitán sin gafete, que curiosamente en ese momento el que tenía el gafete era Dorlan. Entonces creo que fue la fuerza de que ahí en el aspecto al menos liderazgo fue un poco opacado por otro jugador. Y tristemente ahorita quisiéramos que hubiera una disputa por la capitanía, o sea, porque en aquel entonces teníamos 2 líderes y ahorita no tenemos ni uno. Sí, Ahorita el equipo se nos muere de apatía y al menos en aquel entonces tenías 2 jugadores que, referentes. que se estaban peleando digo, no peleando, pero digo, sí había la disputa ahí de quién era el verdadero capitán del equipo. O sea, esas son de los problemas agradables que puede tener un equipo, ¿no? Sí. Donde dices, oye, tienes varios líderes. Mientras jalen para el mismo lado, creo que es bueno eso. Pues Eso es cierto. por eso quedábamos campeones. Sí, por eso quedamos Así campeones. de así de fáciles, porque había talento en todas las líneas, sí había, y había jugadores Líderes, con garra y había líderes. Por eso se quedó campeón de la Conca Champions, contra sí. el América de Liga, se hizo un buen mundial de clubes donde se quedó en tercer lugar, o sea, El mismo por eso contra, no, ya se había ido. Contra el América de Conca Champions, todavía estaba Pavón y ya se había ido. no, sí estaba, De hecho, le puso el casi pase a, seguro que A sí estaba. Funes también, creo. No me acuerdo. Exactamente, que fue donde se cayó el defensa, que Sí. se tropezó y los americanistas le echaron madres y lo corrieron, no sé qué, y le cayó a Dorlan y le puso De un hecho, pase para que la empujara a Funes y fue el los gol tres goles, al Azteca. los 3 goles con los que Funes Mori básicamente tiene carrera en este equipo, los 3 fueron pase de Dorlan. Venga, yo les hago una pregunta. A ver. ¿Está tan mal la selección mexicana de jugadores, de delanteros, que a Funes Mori lo nacionalizaron y lo tienen pues como el gran goleador de la selección mexicana? Creo que aquí es la parte donde Puma y yo tenemos a lo mejor opiniones distintas. Yo digo que el llamado a Funes Mori fue capricho del Tata Martino. Y como cuentan acá los periodistas, o sea, los periodistas que se encargan acá de los chismes así de vestidores, dicen que el Tata Martino en los entrenamientos se dio cuenta que Funes Mori no traía, que esa fue la razón por la que nada más le dio 10 minutos en el Mundial. Ahora, también sí hay como que no hay tanto delantero potente, pero en ese entonces Santiago Jiménez, el Bebote, era goleador en Europa y no lo llevaron al Mundial. O sea, No, porque hubo varios jugadores que no los llevaron y que estaban en su momento, o sea, había de Tigres, había de Rayados que no de los llevaron, Pachuca, había de Pachuca, o sea, no llevaron a varios jugadores y que estaban en su momento. Muchachos, Jugadores malitos, ahí estaban.
Pero muchachos, qué triste que el fútbol se haya etiquetado ya como una fuente de negocio, porque claramente si no estás como en la cuerda o en la rosca de ciertos empresarios, esos jugadores no van a tener la posibilidad de jugar en una selección. básicamente. Eso es muy triste. Y el caso con Santiago Jiménez, la prensa estaba presionando mucho para que llevaran a Santiago. Pero llegó un punto en que el Tata Martino se emperró y dijo, no lo voy a llevar. No, y si son técnicos argentinos, yo siempre he cuestionado al técnico argentino porque los argentinos tienen esa fama de ser muy amigos de sus empresarios, de tener su tajada. Sí. Por ejemplo, aquí en Colombia todo el mundo era feliz con José Néstor Peckerman porque nos lleva a 2 mundiales, pero, ay, ese señor. Ese señor también tenía su guardadito y se llevaba jugadores para ganar su comisión. Aquí un periodista le decía Checkerman. Peckerman. Checkerman. Pregunta, ¿Peckerman O en sea, algún momento quiso nacionalizar a algún argentino para el equipo de Colombia? No, eso fue más que todo por iniciativa de los mismos hinchas, de ah, periodistas, porque aquí en la Liga Colombiana tuvimos 2 jugadores de gran nivel. ¿Ok? Primero que todo, Franco Armani, que fue arquero de Atlético Nacional, un arquero que su historia es muy bacana porque cuando llega a Nacional, llega como alternativa y en ese entonces había otro arquero argentino que se llamaba Gastón Pesuti. Y aquí se cuestionaba mucho cómo era posible que llegaran 2 jugadores extranjeros en la misma posición, tal cosa. Se le tiró mucho, le tiraron mucho hate, mucha energía negativa a este muchacho Armani. Y pasó algo muy bonito en una final de una Superliga en el 2012, bonito y catastrófico a la vez. ¿Por qué catastrófico? Porque fue una lesión. A ver, Sí. en ese partido contra Atlético Junior, Gastón Pesuti se lesiona, ¿cierto? Entonces tiene que ser sustituido por el segundo arquero, que era Franco Armani. ¿Ok? Franco Armani entra promediando el primer tiempo y ya en el segundo tiempo se lesiona ligamentos. Armani. Armani, pero sigue jugando y terminó tapando el partido. Y eso agravó más la lesión de él, ¿cierto? Entonces, Armani, en ese momento que era cuestionado y todo eso, se le aplaudió esa garra, ese compromiso con el equipo de haber terminado el partido con ligamentos destruidos, ¿cierto? Pasó casi un año de esa lesión y poco a poco se va ganando la titularidad, ya no está Gastón Pesuti y se vuelve un jugador importantísimo para Nacional y figura y en esa Copa Libertadores fue tremendamente figura con una tripla tajada ante Rosario Central allá en el Gigante de Arroyito, que es una tripla atajada legendaria. Mm, y recuerdo que en esa época eh, se decía mucho que se nacionalizara Armani para la selección, Uf, pero pero, para portero, ¿no? pero teníamos buenos arqueros como David Ospina y el mismo Camilo Vargas, que Colombia es siempre ha arquero. tenido muy buenos porteros, ¿no? Sí, hemos tenido buenos arqueros. Entonces la gente decía que no hay necesidad, no hay ya. necesidad. Y el ¿Mondragón no fue punto. un portero de ustedes? Mondragón fue Sí, seleccionado. Mondragón, claro. Buenísimo también, Bueno, ¿no? Mondragón era el es que, primer portero cuando Calero era el segundo, ¿no? Calero que jugaba aquí en es que, México. es que Farid Mondragón, Oscar Córdoba y Miguel Calero son jugadores contemporáneos, nacidos en el mismo año, prácticamente nacidos en una misma escuela de fútbol, que es la escuela Carlos Sarmiento Lora en Cali, y los 3 arqueros salieron de esa escuela. Y cada uno inició su carrera en diferentes, pero todos pasaron al Deportivo Cali.
Eh, mentiras, mentiras, me equivoco. Eh, Calero y Mondragón pasaron al Deportivo Cali. Oscar Córdoba inicia su carrera primero en Nacional, luego América, ¿cierto? Empieza pues por otro lado, pero desde jóvenes Mondragón y Calero tenían pues como entre comillas, de manera sana pues su competencia. Pero a Mondragón lo mandan a un equipo de la segunda división, a pesar que tuviera minutos, y Calero permanece ahí en el Cali, pero siendo el suplete de otro arquero que era uruguayo, no me acuerdo bien, de apellido Rayo. Em, y ahí empieza pues como la carrera, pero los tres eran contemporáneos y eran tres grandes arqueros en los años 90. Pues usted habla de Oscar Córdoba, campeón de Libertadores con Boca, Sí. Mondragón, campeón de Supercopa con Independiente, una carrera impresionante, y Miguel Calero, campeón con Cali, campeón con Atlético Nacional, Y ídolo campeón eterno con de Pachuca en la No, Sudamericana. Y con mm, Pachuca también acá en El México le único fue súper triunfo que bien. ha tenido, el único campeonato que ha tenido un equipo mexicano la Conmebol. en la Conmebol fue con Ujú. Pachuca con Calero de portero. Sí. Un arquerazo. Entonces la gente empezó a promocionar a Armani para que fuera nacionalizado como arquero de la selección Colombia, pero no había como la necesidad, Yo hice ese ¿cierto? Y comentario pues, porque lo que he notado yo en los técnicos argentinos que ha tenido la selección mexicana es que siempre quieren nacionalizar a un argentino. Como que pero siempre mira quieren que, tener a su argentino en el equipo. pero mira que Osorio yo siempre lo escuché porque es como buen hincha de Nacional, sí, yo siempre seguía a Osorio por todos lados. Cuando era técnico de México, él hablaba mucho de que se fortaleciera el fútbol mexicano y Sí. sobre todo el futbolista mexicano, de potenciar el futbolista mexicano, y hasta decía que deberían haber menos jugadores extranjeros en los clubes y que compitieran menos jugadores extranjeros en los partidos. Porque yo no sé, ustedes me corregirán, pueden jugar, creo que 5 o 6 jugadores extranjeros en un mismo partido. No, aquí el número ya va como en... Lo acaban de bajar a 7. 7. Sí, Imagínense, lo acaban de bajar a 7. lo que pasa es Y que, lo que pasa es lo que ideal es que sean 3. lo, Aquí en lo, Colombia son 3. sí, lo que pasa es que aquí hubo un tema que se salió de control con el asunto de los naturalizados. Porque antes tú decías, bueno, pueden jugar nada más mexicanos. Pero de repente, y eso fue que en los principios de los 2000 tal vez, cuando fue ese problema, dijeron, bueno, pueden jugar 5 mexicanos. De repente empezaron a nacionalizarse jugadores y pues bueno, los jugadores nacionalizados son mexicanos. Entonces tienen que jugar como mexicanos. Entonces llegó un punto en que había equipos que tenían 10 jugadores de campo que eran extranjeros, pero la mayoría eran naturalizados. Entonces se cambió, en determinado momento se cambió la regla a que fueran jugadores formados en México. Y de ahí hay momentos curiosos, porque por ejemplo, jugadores como Salcido no fueron formados en México. Jugadores como Salcedo no fueron formados en México. Que estos dos jugadores son seleccionados mexicanos. ¿Por qué? Porque Salcido empezó su carrera ya después de los 20 años. Salcedo empezó su carrera en Estados Unidos. Y así jugadores, ¿no? Entonces se aumentó también la cantidad de extranjeros, también para hacer como que la liga más entretenida. Aquí había una regla que, a mi punto de vista, estaba buena, se llamaba la regla 2011. Tú tienes que durante la temporada tienes que juntar cierta cantidad de minutos de jugadores menores de 20 años. Entonces, eso era para potencializar jugadores novatos. Sí. El detalle es que también está la gran debate. Dices, ok, reduces el número de extranjeros. Ok, entonces haces la liga menos competitiva, al menos los primeros años, porque no tienes, digo, a ver, si el mexicano no le puede quitar el puesto a un extranjero, entonces, y esa es dices, bueno,
deja los extranjeros y que el mexicano le quite el puesto. Un ejemplo de eso es Rayados. La temporada pasada tú podías jugar con 8 extranjeros en la cancha. Rayados jugaba con 5, con 6. ¿Por qué? Porque tenía una base de mexicanos que era muy fuerte y esos eran los titulares. Los mexicanos eran los titulares. De Pero yo hecho, no sé, pues, yo como extranjero, viéndolo de aquí, de mi país, pues eso va en contra del futbolista mexicano, hermano. O sea, sí, la base deberían ser 8 jugadores mexicanos por cada equipo y que tengan 3 jugadores extranjeros. a lo Así se mejor. potencia más el fútbol mexicano. Pero es que, no sé, ahí me perdonan pues ¿Mm? uno lo metido, ¿sí o no? No, no, pero Pero, tienes. pero si algo ha tenido de cuestionable el fútbol mexicano es que los jugadores no son muy buenos. O sea, la liga mexicana es competitiva porque tiene mucho extranjero, hay colombianos, argentinos, brasileros, Sí. cierto, pero el mexicano no es competitivo porque no tiene muchas chances de jugar. Entonces, si vos ves América con 7 jugadores extranjeros y solamente 4 mexicanos, si tú ves a Tigres con 7 jugadores extranjeros y 4 mexicanos, entonces, ¿para dónde van ustedes los mexicanos con su selección? De hecho, A mí me parece una medida muy cuestionable lo que hace allá en la liga de su país, la sí, verdad. Yo no el detalle estoy ahí es para que nada. el debate, el gran debate, es que de repente dices, bueno, sí, pero luego se comparan con ligas europeas y dicen, bueno, las ligas europeas tienen muchos extranjeros y los equipos Pero es que europeos eso es son. Europa. Sí, 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 Eso es Europa. pero digo, o sea, Esas sí, comparaciones para mí no caben. sí, pero por ejemplo, no sé, o sea, yo nada más estoy diciendo dónde está el debate. Los que están a favor de que haya muchos extranjeros dicen, bueno, pero en las ligas europeas no hay límite de extranjeros. Más que nada por un tema político, por lo de la Unión Europea, y tienes equipos muy competitivos. Ahora, ¿cuál es el detalle? El problema es que México, o sea, México no va a ser un equipo competitivo sin exportar jugadores. El problema no es que la liga, porque el problema es que si metes más mexicanos, lo que va a pasar es algo que ya pasa. Los jugadores están exageradamente sobrevalorados en México, sobre todo los mexicanos. Ahí Rayados compró a Rodolfo Pizarro en 15 millones. Rodolfo Pizarro en su vida ha valido 15 millones de dólares. El El, Pachuca vendió al Chucky Lozano en 22 millones al PSV. Oye, ¿le fue muy bien el PSV? Sí, jugó muy bien en el PSV, pero yo sigo pensando que Pachuca le picó los ojos al PSV porque ningún jugador mexicano vale más de 20 millones. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué está brillando mucho Estados Unidos ahorita? Porque sus jugadores que están en la selección no tocan la MLS. Ellos desde jóvenes se están yendo a jugar a Europa. Entonces, sí, de repente tienen dos, tres jugadores. Vamos a decir que de los 22 que tienen en la selección, vamos a decir que unos 6 o 7 son del MLS. Los demás ni siquiera han jugado un partido en Estados Unidos. Eh, Pulisic, a los 16 años, él estaba en una escuela de fútbol, a los 16 años ya se estaba yendo son jugadoras. ya se había ido al Borussia Dortmund. Es un jugador formado en Europa. ¿Para qué pasa con México? Teníamos un jugador buenísimo, o tenemos un jugador buenísimo, César Montes. Oye, ¿cuántos años duró diciendo que se iba a ir a Europa y que se iba a ir a Europa y que era un jugador de Europa? Se acaba de ir apenas y ya lo están buscando repatriar. O sea, ya lo quiere traer de vuelta a la América. Y ese es el problema. Ahora, por ejemplo, se acaba de ir Santiago Jiménez. Se fue a una edad muy buena, se fue muy joven. Que se quede allá. O sea, sí hay talento. El problema es que está exageradamente sobrevalorado. Y si dicen, a ver, un equipo europeo, voy a pagar 10 millones por un mexicano, o me pago 5 millones por dos argentinos o por dos colombianos, prefiero pagar 5 millones, 10 millones por dos colombianos. O sea, a que pagar por un. ¿Por qué? Porque está muy sobrevalorado. Es ahorita, por ejemplo, lo que está pasando también con la liga brasileña. La liga brasileña Tienen que hacer los jugadores. Tienen que hacer jugadores. es que sí se hace. Perdón, eso es lo que pasa también con el mismo Atlético Nacional.
O sea, Atlético Nacional se volvió un equipo comprador. Eh, Se había vuelto un equipo comprador, traía jugadores, jugadores colombianos de recorrido, extranjeros, y no daba con un buen proyecto deportivo. digo, Pero acá, este acá, año volvieron a lo que se hacía antes, sí, de darle prioridad al jugador joven y ya se está potencializando un montón de jugadores jóvenes hechos en Atlético Nacional. En este momento hay 5 jugadores que fueron parte de la sub-20, uno de ellos no alcanzó a ir al Mundial porque pues, estaba lesionado. Otros muchachos que eran como 4 en la selección sub-17, entonces está empezando otra vez las bases de lo que era antes Nacional, porque por ejemplo Medina, Cardona son jugadores que yo les dije ahorita que son de la cantera de Nacional, entonces estamos volviendo a formar jugadores, que es lo Ujú. importante. sí, aquí Hay creo que hay buena Lo que hacen en formación México. porque México en categorías es potencia. sí, juveniles sí, En sí que juveniles México es cada campeón y potencia. les va muy bien o El, llegan a la final. el Ajá. problema Bueno, entonces, es ¿qué pasa con ellos? Porque no se consolidan en sus clubes. la mafia ¿Por del qué? fútbol, Porque por la es mafia del exacto. fútbol. O sea, tienes Exacto, la jugadores que mafia, llegan, porque que llegan y que ahora resulta que para jugar le tengo que pagar al entrenador. Oye, Sí, quién sabe. yo creo que un factor muy importante son los mismos entrenadores que también vienen de fuera, y no es problema que sean de fuera, sino quién es, ¿verdad? Así como un Mohamed, entre otros, digo, para no meternos tanto a nombres, pero el tema de directivos directores deportivos y entrenadores, ahí es donde empieza el problema. Y el detalle es que, al menos aquí en México, se sigue viendo el billetito por arriba de lo deportivo. Y a lo mejor un Siempre. equipo lleno de jóvenes no me va a llenar un estadio a un equipo lleno de estrellas. Digo, aquí hay un equipo, y la verdad, también es falta de generación en ciertos lados, porque digo, tenemos un equipo que es Chivas, que juega con puros mexicanos, y nomás no Mm, puede levantar. Digo, llegó a una final la temporada pasada, pero ¿cuánto tiene Chivas de no quedar campeón? Y eso que es uno de los equipos grandes de México. Y juega con puros mexicanos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Están muy sobrevalorados. Ahora, yo lo dije una vez, ¿qué pasa si reduces a la cantidad de extranjeros? Los mexicanos van a subir de precio. ¿Por qué? Porque los equipos poderosos, América, Rayados, Tigres, Pachuca, van a empezar a comprar mexicanos. Y, y, y los buenos jugadores, en lugar de estar repartidos en todos los equipos y que puedan desarrollarse, los vas a tener repartidos en 3 equipos que van a ser los que van a estar disputando y ya no va a haber a lo mejor esa misma competencia porque tienes partidos muy, por ejemplo, Rayados llegó a 40 puntos esta temporada. Eso te marca que fue una liga bastante dispareja. O sea, Rayados ganó 13 partidos esta temporada. Y América estuvo cerquita también ahí. O sea, 3 equipos dominaron la liga y los demás estaban dando puras penas. sí. Eh, y eso marca, o sea, y ese es el problema con México. No es nada más de que no se generen jugadores porque hay extranjeros. Es porque los intereses no están en lo deportivo. Simplemente no existe la segunda división. No tenemos una segunda división. Y ahí es donde muchas veces los jugadores jóvenes se van a foguearse, terminan a lo mejor subiendo con algún equipo y terminan mostrándose más. Ya no tenemos torneo de copa, que era donde los equipos poderosos usaban a su cuadro B, que estaba lleno de jóvenes. Muchos canteranos de Rayados salieron gracias al torneo de copa. Charlie Rodríguez, que le puso un baile a Liverpool, eh, César Montes, el mismo Tecatito, fueron jugadores que se fueron mostrando en torneos de copa y que luego ya se ganaron un lugar en el primer equipo. Pero ya no tienes un torneo de copa porque lo único que te interesa son los billetes verdes y ahora tienes un torneo contra los gringos que no sé si los equipos van a empezar a usar sus cuadros alternativos con esos torneos, pero nadie quiere ya perder un torneo contra los gringos porque ya los tenemos atravesados. Es un detalle que no es tan fácil como decir, reduce el número de extranjeros y la liga va a mejorar. No, creo que el problema tiene las raíces más metidas todavía.
Y es un asunto de a lo mejor tienes que dar un proyecto donde, ¿sabes qué? Vamos a apoyar más lo deportivo que lo económico, vamos a dejarnos de tonterías de no tener descenso eh, y Ya sé. mejorar el nivel de la liga en general para que el nivel de los jugadores sea más competitivo. Creo que eso es lo que yo pienso. O sea, sí estoy de acuerdo que a lo mejor sería bueno bajar la cantidad de extranjeros, pero también nada más bajar la cantidad de extranjeros no va a ser la solución. Tiene que haber otras soluciones que se tienen que implementar. Es un plan que implica varios factores, que le pegas a varios factores, pues es un plan, integral, ¿no? No nada más por ahí, pero sí estoy de acuerdo también con Néstor y contigo, hincha, que puede ayudar, pero no solo es por ahí. Pues, eso no quita la mafia, Hazte tantito a la por derecha, ejemplo. Puma. Pero bueno, Listo. ya para, Es lo ya que pa- yo les digo, muchachos. Qué pesar que el fútbol se haya vuelto tan negocio, tan de empresarios, y la esencia del jugador pues se haya perdido, porque ya no se sacan los jugadores de barrio, de esos de talento, de pura técnica pura. No, sí ya los si hay. usted es una Aquí en México empresa, sí los hay. El problema es que se pierden demasiado rápido. por eso, Esa es por lo mentalidad. mismo, por lo mismo, hincha, porque si, por ejemplo, llega un muchacho que sea un buen delantero, destacado en divisiones inferiores, pero su club quiere traer un delantero centro de Argentina o de Brasil, chao, chao Bueno, pescado, aquí chao muchacho. más que nada eso, aquí es el detalle de que, por ejemplo, tenemos un delantero que pintaba mucho para irse a Europa, el Alexis Vega. Muy buen jugador. No quiso irse a Europa porque prefiere quedarse aquí, ganar mucho dinero, comprarse cosas Gucci, comprarse un Ferrari y andar de fiesta. Es el problema. También la cosa es el Es hambre como que tan tiene, latinoamericano, ¿no? el hambre de los mexicanos a lo mejor no es el mismo hambre que tienen los argentinos o que tienen los brasileños o que tienen sobre todo los uruguayos, esa hambre de quiero ser jugador destacado. Acá es nomás quiero ser rico y ya. O sea, y muchos jugadores pecan de eso. Teníamos un jugador que fue balón de plata en el Mundial Sub-17 que era de aquí de la ciudad, Espericueta, desapareció y le dieron oportunidad en muchos equipos. Jugó en varios equipos. Es cierto, en Tigres, que era su equipo, no le daban las suficientes oportunidades, pero se terminó yendo incluso hasta el Villarreal de España. Un jugador que no le gustaba estudiar, que se conformaba con tener dinero para ponerse pedo, ya. O sea, y ese el problema también es mucho mentalidad. A lo mejor lo que ocupa el fútbol mexicano es alguien que trabaje en los equipos, haya un departamento o un psicólogo que los ayude a Mm. trabajar en la parte de la mentalidad. Por ejemplo, Tecatito Corona, jugadorazo. Él se amarró los huevos y se fue casi a la fuerza a Europa. Se fue peleado con Bucetich y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero triunfar. Y se fue a Europa y le está rompiendo en Europa. A lo mejor no funciona con la selección, pero pues ese ya es otro tema. Raúl Jiménez, él estuvo picando piedra primero en el Atlético de Madrid, luego en el Benfica, y luego se agarró una apuesta de el equipo del Wolverhampton acaba de subir a primera división, me voy a ese equipo. Son diferentes mentalidades, o sea, acá el jugador mexicano de repente piensa que solo porque metió 5 golecitos en la liga ya se puede ir a jugar al Real Madrid. No, o Es sea, que, ¿sabes que yo pienso que es un tema de aspiracional. sí, Sí tiene que ver con la mentalidad, pero es más aspiracional, o sea, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿En qué me quiero convertir? sí. Y eso viene más en la formación, o sea, desde la familia, desde infantil y luego adolescencia. No creo que la solución sea, así como dices, que a lo mejor lo aventaste ahí al aire, hincha, el tema del psicólogo ahí, pues te puede ayudar para cositas, problemitas que tú tengas, muy superficiales que tenga Pero el no jugador. tanto problemas psicológicos, sino como que alguien que les ponga una mentalidad distinta, ¿no? A veces es un eh, psicólogo, a veces se usa los un mismos, coach, los mismos maestros, los mismos coaches, o sí, sea, sí.
Sí, te digo, es que ya ya la edad en la que están en un, digo, por lo general, ¿verdad? Cuando Sí. ya están jugando en un nivel profesional, ya traen cierto carácter formado. Entonces, la aspiración también ya saben, ¿no? Por ejemplo, Alexis Vega, no, pues es que hasta aquí yo y ya yo quiero ser rico y eso es a lo que aspiro. O sea, ya no quiero, porque luego si me voy a Europa no voy a tener mucha lana y no, qué hueva, y aparte no voy a tener amigos allá. O sea, güey, El es que mismo tienes que Alexis irte Vega para lo dijo. saltar. Lo dijo, aquí ya soy titular, allá voy a tener que ir a disputar un puesto por 6 meses. Ve la Pues lo mentalidad cómodo. mediocre que tiene, o sea, Es lo cómodo, o sea, todo el mundo sabe que Europa, el fútbol de Europa es lo top, es lo sí, máximo, es a donde tú puedes dar el máximo y vete para hacer historia, güey. Es un tema aspiracional que viene desde la infancia, ¿eh? sí, por ejemplo, ve, Pero, sí, pero eso, muchachos, qué pena. Eso es normal que el jugador joven quiera tener, pues, como esas aspiraciones, pero es que hay que tener en cuenta muchas cosas, la situación, el entorno social sí, en que viven esas personas. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando Atlético Nacional queda campeón en el 2016 de la Copa Libertadores, muchos empresarios empezaron a caer sobre los mejores jugadores y muchos juveniles. Entonces, hay un jugador llamado Marlos Moreno. Marlos Moreno, todo el talento del mundo. Pintaba para ser un gran jugador, estilo Faustino Asprilla, Mm, rápido, agilidoso, se destacó en esa Copa Libertadores, hizo 3 goles, hizo como 5 asistencias, o sea, un jugador completamente influyente y tenía menos de 20 años. Y lo compra el Manchester City, muchachos, por casi 10 millones de dólares. El muchacho, ahí mismo, usted que el City pues tiene otros equipos donde prestan los jugadores para que esos pues, se vayan adaptando. Y él empezó en el Girona, de España. Y Marlos no se pudo adaptar en ningún equipo de Europa, en ninguno. O sea, jugador perdido. El otro caso Talentoso. es Davinson Sánchez, central que sale de Atlético Nacional, se va para el Ajax y luego al Tottenham. sí lo recuerdo. Y Davinson Sánchez, mientras que él decía que mientras que sus compañeros y sus amigos se ponían a ir a fiestas o jugaban FIFA, él se ponía a estudiar. Sí, Por eso el muchacho ha tenido una trayectoria muy buena y sigue siendo jugador de Selección Colombia, está todavía en el Tottenham con un buen nivel, a veces cuestionado, a veces le va muy bien, pero es un jugador que se ha sabido mantener, ¿cierto? Porque eso es de mentalidad y de trabajo desde la emoción, de trabajo de las emociones. Entonces son jugadores que se comprometen a su carrera. sí, ese es el Entonces, gran problema. Sí, el caso de Davinson es exitoso. El caso de Marlos, infortunadamente, fue un es fracaso. que ese tipo de casos los vas a ver, creo que en todos los países. Digo, Sí, y sobre justamente, todo en Latinoamérica. Es que es muy similar lo Sí, que pasa en México, en Colombia, en sí. Perú. pero fíjate eh, que también en Europa, ¿eh? Porque ahorita está el caso que estábamos hablando el otro día, el de Jack Grealish y Haaland. sí, sí, Que sí. Jack Grealish, de hecho, antes de que quedaran campeones, salió una conversación entre Grealish y Haaland donde Haaland le decía que por qué tenía que irse a agarrar, eh, irse de copas, todas las oportunidades que tenía libres, y le decía a Grealish, es que es la única manera en la que yo me puedo relajar. Que Haaland le decía, no, pues yo me relajo metiéndome una tina con hielo. Pero Haaland tiene una mentalidad de yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. Trae la misma rutina, trae el mismo régimen que Cristiano. Y Grealish dice, no, pues yo quiero ser feliz. O sea, yo quiero pasarla bien. Y nos burlábamos el otro día que Grealish fue el que menos hizo en la final de la Champions y el que más celebró. Porque lleva No, como, es lleva un como dos poco como semanas loco. celebrando. El tema de Grilis es espectacular. Todavía Sí, está tomando, creo. Videos y este man es un loco. sí, pero creo que eso pasa en todos lados. Y sí, el problema en México es esa mentalidad por ejemplo, en la selección mexicana,
El gran problema de Chicharito es que él era el que organizaba las fiestas. O sea, Ah, se iban a concentración, incluso concentración para un mundial, y hacían fiestas. Y cuando los regañaron por las fiestas, en lugar de decir, no, perdón, se pusieron a pelear de que no, es que queremos que nos dejen hacer fiestas. Espérate, vato, a ver, ¿no te interesa que vas a ir a un mundial, güey? ¿Dónde está esa frase de imaginémonos cosas chingonas que sacó en una entrevista? Cuando su prioridad es meter viejas al hotel. O sea, esa es la mentalidad del mexicano que lo pone por abajo de otros equipos y que por eso no podemos llegar al quinto partido. Digo, son muchas cosas las que influyen. Y por ejemplo, ahorita que dices, mencionaste qué mal que el fútbol se esté convirtiendo en un negocio. Yo espero que no pase en tu fútbol, pero aquí en México el fútbol se ha prostituido de una manera. Para ver todos los partidos del fútbol mexicano tienes que contratar al menos 3 plataformas distintas, porque está Fox Premium, está ViX Plus y Y está sí, Easy, mira, y ya el aficionado de clase media baja o de clase baja ya no tiene acceso al acceso. fútbol, ya no puede ver los partidos. ¿Por qué? Porque todos son por ah, plataformas privadas. mira, aquí en Colombia se empezó hace 10 años, creo, más o menos, em, un canal se especializó solamente en la transmisión del fútbol colombiano, se llama Winsport. Ujú. Y hace por ahí 2 o 3 años ya empezó a cobrar, Cobrar. ya a tener Win, Mm, Win más, Premium, para ver los partidos. Sí. Entonces aquí la gente puso el grito en el cielo, pero yo me pongo a escuchar los casos en México y aquí no es tan grave. Pero hace poco hablando con un amigo peruano, en Perú también está la cosa muy grave, porque casi mandan a la segunda división a 4 equipos como Alianza Lima, Binacional, creo que Melgar, porque no estaban firmando con una plataforma de transmisión de televisión. Entonces, Wow. la cuestión es muy brava. Es que por eso a mí me da mucha tristeza como el fútbol lo están prostituyendo como tú lo dices. Aquí en Colombia no está todavía tan grave como lo veo en Perú y ahorita lo que tú dices allá en el fútbol mexicano, muy grave todo lo que está sucediendo. Sí, pues lamentablemente, pues como dice la gente, es un negocio. Aquí ya se, o sea, porque por muchos años, y sobre todo en los equipos de Tigres y Rayados, eran los equipos que todos los partidos ponían por televisión por pago por evento, cuando era Sky. Ahora ya Sky perdió mucho el poder, pero ya está, cada televisora tiene su plataforma de paga y quiere poner sus partidos directos. El fútbol femenil que empezó a crecer mucho en México, ya lo van a poner por televisión de paga exclusivo y le van a dar un golpe horrible al fútbol femenil. Y pues la verdad, la avaricia y yo siento que la mala visión a largo plazo es lo que están empinando pues, al fútbol mexicano. Incluso, por ejemplo, yo lo mencionaba mucho con con el equipo de Rayados. Visión a largo plazo. ¿Qué hacen los equipos, por ejemplo, los equipos colombianos, los equipos argentinos? Oye, tienes un prospecto de jugador, te lo quiere comprar un equipo importante. ¿Sabes qué? Te vendo el 80% de la carta. Te lo dejo más barato, pero te vendo el 80%. Se va a Europa y de repente ese jugador te lo venden a 30 millones. Te llevas una tajada de esos 30 millones porque le vendiste el 80%. Es un riesgo, pero pues literal, el que no apuesta no gana. O sea, ahí tenemos, acabamos de prestar al Platanito Alvarado, a León. Nos pagaron 5 millones. No esperábamos sacar 5 millones por un jugador canterano bueno. que le fue muy bien en León. Por ahí también, no me acuerdo de qué otro jugador acaba de vender Rayados. Es lo que no hacen los equipos mexicanos. No tienen esa visión de, ¿sabes qué? Lo voy a prestar a Europa. Lo voy a prestar. Y si pega, me lo van a comprar. No, no, aquí quieren.
¿Cuánto dinero puedo sacar hoy? No, eso en Europa no, los europeos compran de una, ellos no trabajan por préstamo. Sí, pero por ejemplo, también los venden muy caros. Tú puedes, por ejemplo, Rayados acaba de Guardar, vender, ¿eh? guardar un porcentaje. Sí, dar un porcentaje o hay veces que han venido a pedir a jugadores prestados. A Estefan Medina se lo querían llevar prestado a España y Rayados no quiso soltarlo préstamo. Y la gran baja de nivel de Estefan Medina en Rayados creo que fue en parte mucho desmotivación, porque antes de que se le cayera la opción de irse a Europa, era posiblemente uno de los mejores laterales de América. Era titular en la selección colombiana Ah, a pesar de que el otro lateral jugaba en Europa. Se le cae la opción de irse a Europa y la baja de nivel de Estefan Medina, a muchos nos dijimos es inexplicable. O sea, ¿qué le pasó a ese jugador? La baja de nivel fue crítica y mucho ¿Y tiene que cómo está ver. el nivel de él ahora en la actualidad? Es un jugador, vamos a decirlo, muy intermitente. Es bueno técnicamente, comete muchas desatenciones, sobre todo en el juego aéreo. Los equipos de y acá se de vuela México mucho. le tiran muchos balones largos a su lado y normalmente fallan esos balones largos. De repente tiene juegos muy buenos, de repente tiene juegos muy malos. Cuando era un jugador que te cumplía todos los partidos, eso es lo que nos tenía acostumbrados, Estefan Medina, se convirtió en un jugador que es un volado al aire. O sea, te puedes dar un juegazo como lo pueden hacer pedazos en un juego. Y llegó a tener un nivel muy bueno, como dice Hinche, de los mejores laterales. De hecho, se fue a Pachuca un ratito y quedó campeón con Pachuca. También jugó muy bien ahí y luego regresó para acá. Y regresó bien, pero como dice Hinche, después de lo de la Europa y que se le cayó, ya no ha recuperado ese nivel y ahorita está como que si se va o lo Ahorita tienen es de en la los banca, ahorita es de los no pasa jugadores que nada. la raza dice que ya se le acabó el ciclo y que ya debería irse. Sí, especialmente ahorita porque ya está Eric Aguirre ahí que, pues, ahorita está Hay un ofreciendo mexicano un que está en mejor mejor fútbol. nivel y que Sí, la gente está pidiendo que le den la oportunidad. así es. Pero también Yo digo, creo que, yo creo que Esteban Medina es otro que también puede ser que terminando ya su ciclo, ¿no? creo que el asunto de Estefan Medina se empezó a motivar tanto cuando fue seleccionado colombiano y cuando tenía la opción de Europa, que tú mismo como jugador te empiezas a emocionar y empiezas a subir tu nivel. Se te cae eso y a lo mejor no sé si llega a un punto, porque el problema de Stefan no es que Stefan falle pases, no es que sea malo en la marcación, o sea, en la marcación por abajo, son distracciones. De repente lo agarran mal parado en un contragolpe, o de repente tiran un centro y no salta y le ganan. La temporada pasada, no esta que acaba de pasar, la anterior, creo que casi la mitad de los goles que recibió Rayados en la temporada fueron culpa de Estefan Medina, en una u otra capacidad. O sea, y los equipos se empezaron a dar cuenta, ahí está la papa, porque los centrales de Rayados eran muy buenos. Y de repente dices, oye, el lateral derecho hay que atacarlo. Y me acuerdo que en el clásico regio de temporada regular, Tigres en los primeros 10 minutos tiró 6 balonazos largos por el lado de Estefan. Afortunadamente, Estefan no jugó tan mal ese clásico, pero ya te das cuenta, y creo que hasta el mismo jugador se dio cuenta, oye, estos me están atacando a mí. O sea, creo que Estefan tuvo picos altos, o sea, en los últimos años ha tenido picos altos y picos muy bajos. Eh, para un jugador que normalmente era bastante constante, y lo único que me explico es, pues es un asunto motivacional, que ya no está la misma concentración de antes. Eh, sí, eh, pues es mental también, psicológico, también, porque como decíamos, desde que pasó lo de Europa, o sea,
Y puede ser que también lo que hablábamos del sistema, tal vez ya no, porque cuando estaba con la camada de los colombianos, era cuando mejor nivel traía también. Cuando estaba con la Y camada un de poquito colombianos después. era central, ¿no? Sí, sí, jugaba de central, pero llegó jugando bien, Sí, sí, sí. No, de llegó lateral jugando jugó muy muy bien. bien. El problema es que creo que de lateral ofensivamente no te ofrece tanto. Y creo que en los últimos sistemas le han dado demasiada libertad de irse al frente y no tiene a lo mejor el soporte en medio campo de alguien que, ok, si tú te vas, yo Seguro. cubro tu zona. De repente lo Sí, agarran a mitad de camino. es lo que te eh, digo del sistema. sí, Es lo que te digo del sistema, porque lo han estado dejando subir mucho y atacar y pues hasta desarrolló varias gambetas, fintas, que sí. cruzarla así por atrás, el chop que hace por atrás, centrar, uno que otro golecillo que se avienta, o sea, desarrolló el tema ofensivo un poco, pero sí empezó a descuidar el tema defensivo y por el sistema pues no le ayudaban a cubrir y se desenfocaba y ahí es donde caían Y los goles. también importa un poco la edad. O sea, ya arriba de Sí, 30 claro. años, ya perdiste un par de pasos jugando de lateral. Ese par de pasos influyen mucho a veces para marcar un extremo habilidoso. Y pues sí, es, digo, todos sabemos que los jugadores no te van a durar en el mismo nivel toda la vida. Eso es cierto. Y no, eso es lo más difícil es eso de mantenerse y, pues sí, como dice Néstor, y el ciclo creo que ya está terminado el de él. ¿Sabes qué es lo que Eh, sabes qué es lo que yo pienso? Por ejemplo, porque lo he visto en otros jugadores, a lo mejor en Europa o así. Hay que saber adaptarse a tus limitaciones, ya sea las que tienes desde el inicio o las que vas teniendo. Por ejemplo, oye, si yo soy un central que va perdiendo pasos, vamos a decirlo, Héctor Moreno. Héctor Moreno, un genio para ubicarse en la cancha. exacto, ubícate mejor. Rara vez lo ves correr a ese vato. Tiene 37, 36 años y es La uno de los ubicación, mejores centrales del fútbol mexicano. Rara vez lo ves correr. De repente ves, por ejemplo, a Basanta cuando estaba en su tiempo. Y Basanta tú lo veías, no era tan buen ubicado. Porque cuando perdió la velocidad, no supo cómo adaptarse a ya no soy un defensa rápido. así es. Pero bueno, ya Y nos aventamos 1 hora 40 minutos en este podcast. Normalmente nos aventamos 1 hora 10. ¿Algún comentario final que tengas, Néstor? Pero no, me sentí muy bien con ustedes dos. Muchas gracias por la invitación y No, gracias pues por que no sea acompañarnos. la última vez cuando me requieren a mí para hablar de fútbol, el futbolista colombiano. Yo quisiera o en otra oportunidad de que ustedes nos cuenten cómo es la percepción del futbolista colombiano y de la liga colombiana, porque el tema también va más por el mismo lado de la mentalidad, Sí. definitivamente. oye, Néstor, ya para ir cerrando, para ir terminando, yo nada más te quiero hacer una pregunta a ti. Para ti, ¿quién es el mejor jugador colombiano de la historia? Radamel Falcao García. Okey, Falcao. Yo Muy yo bien. yo pensé que ibas a estar o sea, pensé que estaba entre Falcao y Valderrama. Es que Valderrama, es que mi top 3 es que es muy difícil porque es que tenemos muy buenos jugadores. El Pío Valderrama, Freddy Rincón que Sí. falleció el año pasado. Tiene un choque. eh, Valderrama está, duró menos, ¿no? no, duró bastante. Sí. Es que él debutó en los años 80, por ahí Sí, en el Bueno, es que 80s. Radamel Falcao sigue 84. jugando en Europa. Ya, ¿qué edad tiene ahorita? Sí, No, pues 36 por ahí. Falcao está dedicado a procrear hijos. Falcao, está O sea bien. que no nada más la mete en la portería. Eh, Nada más, así es. está creando fuerzas básicas, güey. Ah, Sí, pero la tiene mayoría, su equipo. solamente tiene un hijo varón, el resto son mujeres. El fútbol femenil Órale. necesita desarrollarse. Eh, El fútbol oye, femenil ocupa desarrollarse también. entonces Falcao, okey, está bien. ¿Está bien? Era de los que me imaginaba. Excelente, Falcao, absolutamente Falcao García. muy bien.
Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. A ver si volvemos a repetir esto y a ver si nos invitas de vez en cuando a tu programa. Y ya De una. seguimos platicando. Y pues gente, si quieren apoyar este podcast, nos pueden seguir en mi canal de YouTube El Hincha Rayado o nos pueden seguir en Spotify como La Pandilla Radio. Espero que les haya gustado este episodio que fue más largo de lo normal. Que tengan una linda semana y nos vemos a la próxima.